Esa noche, la lluvia no caía del cielo, golpeaba, como si el mundo mismo quisiera borrar todo rastro de aquellos tres niños que avanzaban tambaleando bajo la tormenta. Ellos no hablaban, no lloraban, no tenían fuerzas para hacerlo, solo caminaban, uno detrás del otro, como si una mano invisible los empujara desde la oscuridad. El mayor, de apenas 10 años, apretaba una carta empapada contra el pecho, la única cosa que les quedaba de su madre. La niña del medio cargaba a su hermanita, que temblaba sin parar, sus pequeñas manos frías como piedra. Y aunque la lluvia les cortaba la piel, ellos seguían, porque su madre les había dicho, con su último aliento, «Sigan la luz nunca se apaga». Pero allí, en esa estrada desierta, no había luz alguna, solo sombras, barro y un silencio que dolía más que el hambre. Hasta que, de repente, el niño mayor levantó la cabeza. A lo lejos, entre la cortina de lluvia, algo brilló, una chispa pequeña, dorada, inverosímil. «¿La ves?», murmuró con la voz rota. «¿Será ella?». La niña del medio no respondió. Tenía miedo de creer, miedo de que fuese solo un relámpago o la imaginación de un corazón que ya había perdido demasiado. Pero entonces la luz volvió a aparecer, un poco más fuerte, un poco más cerca. Y los tres niños, solos, desamparados, cubiertos de barro y lágrimas, se dieron cuenta de algo. Esa luz no era del cielo. Venía de una casa donde alguien estaba despierto, y ellos aún no sabían que esa noche, caminando bajo la tormenta, estaban a punto de encontrar no solo un techo, sino el destino que su madre les había dejado escrito. Quizás todo comenzó el día en que su madre dejó de levantarse, o tal vez mucho antes. Cuando ella aún sonreía, pero sus ojos ya llevaban una tristeza que los niños no comprendían. Aquella mañana de septiembre, cuando el sol apenas rozaba las montañas, la pequeña de 6 años se despertó buscando el olor del pan recién hecho. Siempre había pan. Siempre había el murmullo suave de su madre preparando el desayuno, tarareando una canción que nunca terminaba de aprender. Pero esa mañana, la cocina estaba fría. La niña salió descalza al pasillo. Sus hermanos dormían todavía. La puerta de la habitación de mamá estaba entreabierta, y desde ahí venía un sonido extraño, un llanto callado, contenido, como si alguien no quisiera que nadie más lo escuchara. Se asomó apenas y vio a su madre sentada en el borde de la cama, con las manos sobre el rostro. A su lado una carta a medio escribir. Las letras temblaban en el papel, como si cada palabra le costara respirar. «¿Mami?», susurró la niña. Su madre levantó la cabeza de golpe, y en sus ojos brillaron lágrimas que intentó secar rápidamente con la manga. Sonrió. Esa sonrisa frágil que usan las madres cuando quieren proteger a sus hijos de la verdad. «Estoy bien, mi amor. Vuelve a la cama». Pero no estaba bien, y los niños lo sabían. Durante semanas, su madre siguió levantándose cada día más tarde. Caminaba despacio. Respiraba con dificultad. A veces se quedaba mirando por la ventana, como si esperara a alguien que nunca llegaba. El niño mayor, de 10 años, empezó a hacer las cosas que ella ya no podía. Preparaba avena para sus hermanas, barría el piso, lavaba la ropa en el lavadero del patio, con las manos pequeñas y agrietadas por el frío del agua. La niña del medio, de 8 años, cuidaba a la pequeña. Le peinaba el cabello con paciencia. Le contaba historias antes de dormir. Le cantaba la misma canción que mamá solía cantar, aunque no recordara todas las palabras. Y la pequeña solo preguntaba, «¿Cuándo va a mejorar mamá?». Nadie tenía respuesta. El hombre con el que su madre vivía, no su padre, nunca lo fue realmente. Entraba y salía de la casa como una sombra. No hablaba con ellos, no los miraba. Solo aparecía a la hora de la cena, comía en silencio y se encerraba en su cuarto. Cuando su madre tosió sangre por primera vez, él ni siquiera preguntó qué pasaba.
y cuando ella dejó de levantarse por completo, él simplemente dejó de volver. Una tarde, el niño mayor entró a la habitación de su madre y la encontró sentada contra la pared, con la carta terminada sobre sus piernas. Estaba doblada con cuidado, como si fuera algo sagrado. «Ven, mi niño», susurró ella, y su voz era un hilo delgado que apenas sostenía las palabras. Él se acercó despacio. Ella tomó su mano y puso la carta entre sus dedos. «Esto es lo más importante que te daré en la vida», dijo, con los ojos brillantes de fiebre y de amor. «Cuando yo ya no esté, vas a caminar con tus hermanas. Vas a buscar a la persona que vive donde la luz nunca se apaga». El niño frunció el ceño. «No entiendo, mamá. ¿Qué luz?». Ella sonrió, y en esa sonrisa había algo antiguo, algo que venía de muy lejos. «La conocerás cuando la veas, y cuando llegues, dale esta carta. Ella sabrá qué hacer». «Pero, ¿quién es ella?». Su madre cerró los ojos un momento, como si estuviera recordando algo hermoso y doloroso a la vez. «Alguien que me prometió algo hace mucho tiempo. Alguien en quien confío más que en nadie». El niño apretó la carta contra su pecho. «¿Y si no la encuentro?». Ella levantó la mano y le acarició el rostro con ternura infinita. «La encontrarás. La fe nunca falla cuando el corazón es puro». 3 días después, su madre dejó de respirar. Fue en la madrugada, tan silencioso que casi parecía que solo se había quedado dormida. El niño mayor la encontró al amanecer, con las manos cruzadas sobre el pecho y una expresión de paz que no había tenido en meses. Lloró en silencio. No quería despertar a sus hermanas, pero cuando ellas despertaron y vieron que mamá ya no abría los ojos, el llanto llenó la casa entera, y afuera, en algún lugar del pueblo, el hombre que debió protegerlos no regresó. Pasaron 2 días. El niño intentó buscar ayuda. Fue a la casa de una vecina, pero ella cerró la puerta al verlo. «No puedo meterme en problemas», dijo desde adentro. «Habla con tu padre». «Él no es mi padre», respondió el niño con la voz rota. Pero la puerta no se volvió a abrir. Al tercer día, el hombre regresó. Entró a la casa como si nada hubiera pasado. Vio el cuerpo de la mujer que había compartido su techo durante años y lo único que hizo fue sacar sus cosas de la habitación. El niño se paró frente a él. «¿Qué va a pasar con nosotros?». El hombre lo miró con indiferencia. «Ustedes no son mi problema. Pero no tenemos a nadie más. No es mi culpa. Ella te quería, te cuidó, y ahora ella no era nada mío», gritó el hombre, y su voz era fría como el hielo. «Y ustedes tampoco. Lárguense de aquí antes de que oscurezca. Esta casa ya no es suya». La niña del medio, que había estado escuchando desde el umbral, tomó a la pequeña de la mano y la apretó con fuerza. «No nos vamos a ir», dijo, con la voz temblando. El hombre la miró apenas. «Entonces los saco yo». Y eso fue lo que hizo. Los empujó afuera, cerró la puerta, echó llave, y cuando el cielo comenzó a oscurecerse y las primeras gotas de lluvia empezaron a caer, los 3 niños se quedaron parados en el camino de tierra, sin saber a dónde ir. El niño mayor sacó la carta de su bolsillo. Estaba arrugada, pero la guardaba como si fuera un tesoro. «Mamá dijo que busquemos la luz», murmuró. «¿Ya qué luz?», preguntó la niña del medio con la voz quebrada. Él miró al horizonte. La lluvia caía cada vez más fuerte. «No lo sé, pero es lo único que nos queda». Y así, bajo la tormenta que no perdonaba, los 3 niños comenzaron a caminar. No sabían hacia dónde iban. No tenían comida, no tenían abrigo. Solo tenían una carta empapada, un corazón roto, y la promesa de una madre que creyó hasta el final que alguien los esperaba. La pequeña tropezó en el barro. La niña del medio la levantó y la cargó en brazos, aunque apenas podía con su propio peso. El niño mayor caminaba adelante, con la mirada fija en la oscuridad, y aunque el frío le cortaba la piel y el miedo le apretaba el pecho, no se detuvo, porque su madre le había dicho que la luz nunca se apaga, y él, contra todo, todavía quería creerle.
Si esta historia te está tocando el corazón, quédate con nosotros, porque lo que viene es aún más profundo. Y porque aquí, en este espacio, celebramos las historias que sanan cuando más duelen. Suscríbete y acompáñanos hasta el final. Hay secretos que las madres llevan en silencio, secretos que no nacen de la vergüenza, sino del amor, del deseo de proteger lo que más aman, aunque eso signifique cargar solas con el peso de la verdad. La madre de estos 3 niños había cargado uno de esos secretos durante años. Y solo cuando sintió que la vida se le escapaba entre los dedos, decidió escribirlo en una carta, no porque quisiera confesar, sino porque quería salvar a sus hijos. Regresemos un poco en el tiempo. 20 años atrás, 2 niñas de 15 años caminaban por un sendero de flores silvestres, riendo como solo ríen las que aún no conocen el dolor. Una tenía el cabello oscuro y los ojos profundos. La otra, cabello castaño claro y pecas en las mejillas. Eran inseparables. Se habían conocido en la escuela. Se habían convertido en hermanas sin compartir sangre. Se habían prometido cosas que solo las niñas prometen cuando creen que la vida será siempre así de luminosa. Una tarde, sentadas bajo un árbol de jazmines, hicieron un pacto. Si algún día una de nosotras falta, dijo la de cabello oscuro, con esa seriedad que tienen los juramentos importantes. La otra cuidará lo que más ame, completó la de pecas, entrelazando su meñique con el de su amiga. Se rieron después como si eso nunca fuera a suceder, pero las promesas de la infancia tienen un peso que no se mide en palabras, se mide en el tiempo, y el tiempo las separó. La de cabello oscuro se mudó con su familia a otro pueblo, la de pecas se quedó. Intentaron escribirse al principio, pero las cartas se hicieron cada vez más escasas. La vida las llevó por caminos distintos, trabajos, amores, desilusiones, silencios, y un día, simplemente, dejaron de buscarse. Pero ninguna olvidó el pacto. La de cabello oscuro, la que se convirtió en madre de estos 3 niños, vivió años difíciles. Se enamoró de un hombre que la dejó embarazada del mayor y desapareció. Después conoció a otro que prometió quedarse, pero solo lo hizo a medias. Con él tuvo a las 2 niñas, y aunque él compartía su techo, nunca compartió su vida. Ella trabajaba limpiando casas, cosiendo ropa, haciendo lo que fuera para que sus hijos tuvieran algo que comer. Y cuando enfermó, supo que no había tiempo, no había dinero para tratamientos, no había familia que la ayudara, y el hombre con el que vivía ya había demostrado que no era de los que se quedan cuando las cosas se ponen difíciles. Entonces recordó el pacto y recordó a la niña de las pecas. No sabía dónde vivía, no tenía su dirección, pero sabía algo que nadie más sabía. Sabía que esa niña, ya convertida en mujer, había cumplido el sueño que tenía desde pequeña: vivir en una casa rodeada de flores blancas, con una luz siempre encendida en la ventana. «Quiero que mi casa sea un faro», solía decir cuando eran niñas, «para que nadie que esté perdido se sienta solo en la oscuridad». Y aunque habían pasado 20 años, la madre de los niños confiaba en que esa promesa seguía en pie. Así que escribió la carta, no con palabras largas, no con explicaciones complicadas, solo con lo esencial. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy, y si mis niños llegaron hasta ti es porque la fe funcionó. Cuídalos como me cuidaste a mí cuando éramos pequeñas. No tengo nada más que dejarte, solo la promesa que hicimos bajo el árbol. La luz nunca se apaga, y yo sé que la tuya sigue brillando. Firmó con su nombre, dobló la carta con manos temblorosas, y la dejó en manos de su hijo mayor. 3 días después, cerró los ojos para siempre. Y los niños quedaron solos. Ahora, bajo la tormenta, el niño mayor apretaba esa carta contra el pecho como si fuera lo único que lo mantenía de pie. La lluvia no paraba. El barro les llegaba a los tobillos. La pequeña temblaba sin control en los brazos de su hermana. «No puedo más», susurró la niña del medio, con la voz ahogada por el cansancio. «Solo un poco más», respondió el niño,
aunque él tampoco sabía cuánto más podían resistir. Habían caminado durante días. El primer día intentaron pedir ayuda en una casa cercana. Una mujer abrió la puerta, los miró con lástima y les dio un pedazo de pan, pero no los dejó entrar. «No puedo, lo siento». El segundo día cruzaron un pueblo pequeño. La gente los miraba de reojo. Algunos murmuraban, otros apartaban la mirada. Nadie preguntó si necesitaban ayuda. El tercer día, la pequeña dejó de hablar. Solo caminaba como en un sueño, con los ojos vacíos y los labios agrietados por la sed. Y ahora, en esta noche de tormenta, ya no tenían fuerzas ni para llorar. El niño mayor se detuvo un momento. Miró la carta empapada. Las letras estaban borrosas, pero aún se podía leer el mensaje. «Busca la luz, donde la luz nunca se apaga». «¿Y si no existe?», preguntó la niña del medio con una voz tan rota que dolía escucharla. «¿Y si mamá solo estaba soñando?». El niño cerró los ojos. «No lo sé». «Entonces, ¿para qué seguimos?». Él no respondió de inmediato. Porque no tenía respuesta. Solo tenía fe, una fe pequeña, frágil, casi muerta, pero aún ahí. Levantó la mirada hacia el cielo, la lluvia le golpeaba el rostro, y entonces, en medio de la oscuridad, vio algo. Un brillo, pequeño, dorado, lejano. Al principio pensó que era su imaginación, o un relámpago, o el reflejo del agua en alguna piedra. Pero no, era una luz que no se apagaba. «Ahí», susurró, señalando hacia adelante. La niña del medio levantó la cabeza. Sus ojos, cansados y rojos de tanto llorar, se abrieron un poco. «¿Qué es?». «No lo sé, pero está ahí». La pequeña, desde los brazos de su hermana, también miró. Y aunque no dijo nada, algo en su mirada cambió. Los tres niños se miraron entre sí, y sin decir palabras siguieron caminando, esta vez con algo que no habían sentido en días: esperanza. La luz se hacía cada vez más visible. No era solo una ventana iluminada, era algo más. Como si esa casa en medio de la nada estuviera esperando precisamente por ellos. La niña del medio tropezó en el barro, pero el niño mayor la sostuvo. «Ya casi llegamos», murmuró, aunque no sabía si era verdad, pero quería creerlo, necesitaba creerlo. Porque si no llegaban, si esa luz se apagaba antes de que pudieran tocar la puerta, entonces todo habría sido en vano, y la promesa de su madre quedaría rota para siempre. Pero la luz no se apagó. Y cuando finalmente llegaron frente a la casa, una casa sencilla rodeada de flores blancas que brillaban en la oscuridad como pequeños fantasmas, el niño mayor levantó la mano temblorosa y tocó la puerta. El sonido de los nudillos contra la madera fue tan débil que casi se perdió bajo el rugido de la tormenta. Pero alguien adentro lo escuchó. Hubo un silencio largo, pesado. Luego, pasos, lentos, cautelosos, y finalmente, la puerta se abrió apenas una rendija. La luz del interior se derramó sobre los tres niños empapados, temblorosos, cubiertos de barro. Sus rostros pálidos, sus ojos hundidos, sus cuerpos frágiles, a punto de quebrarse. Y del otro lado de la puerta, una mujer. Tenía la piel morena clara, suavemente marcada por los años. El cabello gris, largo y suelto, caía sobre sus hombros como una cascada de plata. Sus ojos, color miel, brillaban bajo la luz cálida de la lámpara que sostenía en la mano. Por un momento, solo los miró. Y en ese momento, el mundo entero pareció detenerse. El niño mayor intentó hablar, pero su voz no salió. Solo logró levantar la carta empapada, con las manos temblorosas, y extenderla hacia ella. La mujer bajó la mirada hacia el papel, frunció el ceño, y entonces algo en su expresión cambió. Reconoció la letra. Sus ojos se abrieron, su respiración se detuvo. «No», susurró, casi sin voz. «Por favor», murmuró el niño, con la voz rota. «Mamá dijo que usted nos ayudaría». La mujer dio un paso atrás, no porque no quisiera, sino porque el pasado acababa de golpear su puerta con tanta fuerza
que no sabía cómo recibirlo. ¿Quién es su madre?, preguntó, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. El niño tragó saliva. Se llamaba Lucía, y al escuchar ese nombre, la mujer sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Lucía, la niña de cabello oscuro, la que reía bajo el árbol de jazmines, la que había prometido estar siempre, la que se fue y nunca regresó. La mujer cerró los ojos un momento, intentando contener las lágrimas que ya empezaban a brotar. ¿Dónde está ella?, preguntó, aunque algo en su corazón ya sabía que la respuesta sería dolorosa. Los niños bajaron la mirada. Se fue, dijo la pequeña, con una voz tan suave que apenas se escuchó. Al cielo. Y esas dos palabras destrozaron algo dentro de la mujer. Lucía había muerto. Y estos niños, estos 3 niños empapados y abandonados bajo la tormenta, eran todo lo que quedaba de ella. La mujer quiso hablar, pero no pudo. Solo se llevó una mano a la boca, intentando ahogar el sollozo que amenazaba con escapar. El niño mayor dio un paso adelante con la carta aún extendida. Ella escribió esto para usted. Dijo que usted sabría qué hacer. La mujer tomó la carta con manos temblorosas, la desdobló con cuidado, como si fuera algo sagrado. Y cuando leyó las primeras líneas, sus piernas casi cedieron. Si estás leyendo esto es porque ya no estoy. Y si mis niños llegaron hasta ti, es porque la fe funcionó. Cuídalos como me cuidaste a mí cuando éramos pequeñas. No tengo nada más que dejarte, solo la promesa que hicimos bajo el árbol. La luz nunca se apaga, y yo sé que la tuya sigue brillando. Las lágrimas cayeron sobre el papel. La mujer apretó la carta contra su pecho y cerró los ojos con fuerza. Lucía, su hermana de alma. La que nunca dejó de existir en su corazón, aunque los años las hubieran separado. Había cumplido su parte del pacto, había confiado en ella hasta el último momento, y ahora le tocaba a ella cumplir. Pero cuando abrió los ojos y vio a los 3 niños parados bajo la lluvia, sintió algo que no esperaba. Miedo. No miedo de ellos, sino miedo de no ser suficiente, miedo de fallar, miedo de no poder protegerlos como Lucía esperaba. Yo no sé si puedo, murmuró, casi para sí misma. El niño mayor la miró con ojos que ya no tenían lágrimas, solo cansancio. Usted es lo único que nos queda. Y esas palabras, tan simples, tan desgarradoras, fueron como una flecha directa al corazón. La mujer miró a los 3 niños, la pequeña, temblando en brazos de su hermana con los labios morados por el frío. La del medio, aferrándose a la niña como si fuera lo único que le daba sentido seguir de pie. Y el mayor con la carta en las manos, mirándola como si ella fuera la última esperanza del mundo. Y entonces, la mujer hizo algo que cambiaría todo. Dio un paso atrás y cerró la puerta. Los niños se quedaron parados afuera, bajo la lluvia, sin entender qué había pasado. El niño mayor sintió que algo dentro de él se rompía. «No», susurró. «No, por favor». La niña del medio comenzó a llorar en silencio. La pequeña solo cerró los ojos, demasiado cansada para siquiera reaccionar. Habían llegado hasta aquí, habían caminado días, habían confiado en la palabra de su madre, y ahora la puerta se había cerrado. El niño golpeó la madera con las manos, pero ya no tenía fuerzas. «Por favor», sollozó. «Solo déjenos entrar, por favor». Pero no hubo respuesta, solo el sonido de la lluvia y el silencio frío de la noche. El niño se dejó caer contra la puerta, con la cabeza entre las manos. La niña del medio se arrodilló a su lado, abrazando a la pequeña con todas sus fuerzas, y por primera vez desde que comenzaron a caminar, sintieron que todo había terminado, que no había luz, que no había esperanza, que su madre se había equivocado. Pero entonces, la puerta se abrió de nuevo, lentamente, y cuando levantaron la mirada, la mujer estaba ahí, con los ojos rojos, el rostro empapado en lágrimas, y en sus manos mantas, 3 mantas gruesas y cálidas.
Perdónenme, dijo con la voz quebrada. No, no fue porque no quisiera, fue porque tenía miedo. Miedo de no ser lo que ustedes necesitan, miedo de fallarle a su madre. Se arrodilló frente a ellos, bajo la lluvia, y envolvió a la pequeña en una de las mantas. Pero ella confió en mí, y si Lucía confió, entonces yo también debo hacerlo. Envolvió a la del medio, y luego al mayor, y con lágrimas rodando por sus mejillas, dijo algo que los niños nunca olvidarían. «Entren. Esta es su casa ahora». El niño mayor la miró incrédulo. «¿De verdad?». Ella asintió, con una sonrisa triste pero sincera. «De verdad». Y por primera vez en muchos días, los tres niños sintieron algo que creían perdido: calor, no solo en el cuerpo, sino en el alma. Hay momentos en la vida que no se explican con palabras, momentos en los que el pasado y el presente se encuentran en un abrazo silencioso y todo lo que parecía perdido regresa. Esa noche, dentro de la casa iluminada, los tres niños entraron como sombras, con los pies descalzos dejando huellas de barro sobre el piso de madera, con los cuerpos temblorosos y los ojos hinchados de tanto llorar. La mujer cerró la puerta tras ellos y por un momento solo se quedó ahí, apoyada contra la madera, respirando hondo. No podía creer lo que acababa de hacer. No podía creer que ellos estuvieran ahí. No podía creer que Lucía, su Lucía, ya no estuviera en este mundo. Pero los niños sí estaban, y eso significaba que algo de Lucía seguía vivo. «Vengan», dijo con suavidad, limpiándose las lágrimas. «Vamos a quitarles esa ropa mojada antes de que se enfermen». Los llevó a la sala, donde una estufa de leña ardía con fuerza. El calor envolvió a los niños como un abrazo. La pequeña dejó escapar un suspiro largo, como si por fin pudiera respirar. La mujer trajo más mantas, toallas, ropa seca que había guardado durante años sin saber por qué. Ahora entendía que nada es casualidad. Mientras los niños se cambiaban, ella preparó té caliente, sopa de verduras, pan con mantequilla. No era mucho, pero era lo que tenía. Y lo dio con el corazón entero. Cuando los tres niños se sentaron a la mesa, con las manos envueltas alrededor de las tazas de té, la mujer los observó en silencio. El mayor tenía los ojos de Lucía, esa misma profundidad, esa misma tristeza antigua. La del medio tenía su nariz, su manera de fruncir el ceño cuando pensaba. Y la pequeña tenía su sonrisa, esa que aparecía incluso cuando todo parecía perdido. «¿Cómo se llaman?», preguntó la mujer con voz suave. El niño mayor tragó un sorbo de té antes de responder. «Yo soy Mateo, tengo 10 años». La niña del medio levantó la mirada. «Yo soy Clara, tengo 8». Y la pequeña, con la voz apenas audible, murmuró: «Yo soy Sofía, tengo 6». La mujer sonrió, aunque las lágrimas seguían cayendo. «Bonitos nombres, muy bonitos». Mateo bajó la mirada hacia la taza. «¿Usted conocía a mamá?». La mujer asintió lentamente. «Sí, la conocía». «¿Eran amigas?». Ella dejó escapar una risa triste. «Más que eso, éramos hermanas, no de sangre, pero hermanas de alma». Clara frunció el ceño. «Entonces, ¿por qué nunca la vimos?». La pregunta dolió, porque era justa. La mujer se sentó frente a ellos, con las manos sobre la mesa. «Porque la vida nos separó, y yo fui cobarde. Dejé que el tiempo pasara sin buscarla, sin escribirle, sin intentarlo». «¿Se enojaron?», preguntó Sofía con los ojos grandes y curiosos. «No, nunca nos enojamos, solo nos perdimos». Mateo sacó la carta del bolsillo de su pantalón seco. Estaba arrugada, manchada, pero aún legible. «Mamá escribió esto antes de irse. Dijo que usted sabría qué hacer con nosotros». La mujer tomó la carta de nuevo y la leyó en silencio. Cada palabra era como un puñal y un bálsamo al mismo tiempo. «Ella confiaba en usted», continuó Mateo. «Dijo que usted era la única persona en el mundo en la que podía confiar».
La mujer cerró los ojos y apretó la carta contra su pecho. Y yo no estuve ahí cuando me necesitaba. Pero está aquí ahora, dijo Clara con una voz firme que sorprendió a todos. La mujer levantó la mirada. ¿Qué? Mamá nos dijo que la fe siempre llega a tiempo. Aunque parezca tarde, siempre llega. Y en ese momento, algo dentro de la mujer se rompió y se reparó al mismo tiempo. Se levantó de la silla, caminó hacia una estantería vieja en la esquina de la sala y sacó una pequeña caja de madera. La puso sobre la mesa y la abrió con cuidado. Dentro había recuerdos, fotografías viejas, cartas amarillentas y un objeto pequeño que brilló bajo la luz de la lámpara. Una pulsera, hecha de hilos trenzados, con cuentas de colores. Mateo la reconoció de inmediato. Mamá tenía una igual. La mujer asintió con lágrimas cayendo sin control. Porque las hicimos juntas, cuando teníamos 15 años, un verano, bajo el árbol de jazmines. Tomó la pulsera entre sus dedos y la sostuvo como si fuera lo más sagrado del mundo. Ese día hicimos una promesa. Los 3 niños la miraron completamente atentos. Prometimos que si algún día una de nosotras faltaba, la otra cuidaría lo que más amara. Clara abrió los ojos. ¿Nosotros? La mujer asintió. Ustedes. Mateo sintió un nudo en la garganta. Entonces, ¿mamá sabía que usted cumpliría? Ella confiaba en mí más de lo que yo confiaba en mí misma, respondió la mujer con la voz quebrada. Y aunque no estuve ahí cuando estaba enferma, aunque no supe que me necesitaba, ella nunca dejó de creer en mí. Se arrodilló frente a los 3 niños, con las manos temblorosas, y tomó las de Mateo entre las suyas. Yo no soy su madre. Nunca lo seré. Pero les prometo que voy a cuidarlos como ella me cuidó a mí cuando éramos niñas. Voy a protegerlos, voy a amarlos, y voy a hacer todo lo que esté en mis manos para que ustedes sepan que no están solos. Mateo no pudo más. Las lágrimas que había contenido durante días finalmente salieron, y se dejó abrazar por esa mujer que olía a flores blancas y a esperanza. Clara y Sofía también se acercaron. Y los 4 quedaron abrazados en medio de la sala, bajo la luz cálida de la lámpara, mientras afuera la tormenta seguía rugiendo. Pero adentro había paz. La mujer les contó historias esa noche, historias de cuando Lucía y ella eran niñas, de cómo se conocieron, de cómo reían, de cómo soñaban con el futuro. Tu mamá quería ser maestra, le dijo a Clara. Decía que quería enseñarles a los niños a creer en los milagros. ¿Y lo logró?, preguntó Clara. La mujer sonrió. Sí. Porque ustedes están aquí, y eso es un milagro. Sofía bostezó acurrucándose contra el pecho de la mujer. Mateo miraba la pulsera que aún estaba sobre la mesa. ¿Puedo quedarme con ella?, preguntó casi con vergüenza. La mujer tomó la pulsera y se la puso en la muñeca con cuidado. No, esta es mía. Pero mañana haremos una nueva, para cada uno de ustedes. Y en ese momento, los 3 niños supieron que habían encontrado algo que creían perdido para siempre. Un hogar. No el de antes, pero uno nuevo, uno hecho de promesas cumplidas, de fe sostenida y de un amor que nunca se apagó, aunque el tiempo intentara borrarlo. Si esta historia te está llegando al alma, déjanos un comentario. Cuéntanos qué promesa guardas en tu corazón. Porque aquí creemos que las promesas, aunque pasen años, siempre regresan. Los primeros días fueron extraños. No malos, pero extraños. Como cuando te pones un zapato nuevo y no sabes si te va a lastimar o si con el tiempo se convertirá en el más cómodo que hayas tenido. Mateo despertaba cada mañana buscando a su madre, y cada mañana, al no encontrarla, recordaba todo de nuevo: el dolor, el abandono, la caminata bajo la lluvia, pero también recordaba la luz, y a la mujer que les había abierto la puerta. Se llamaba Elena, y aunque no era su madre,
Había en ella algo que los hacía sentir seguros. Clara ayudaba en la cocina. Barría, lavaba platos, hacía las cosas que siempre había hecho porque así era como sabía agradecer. Sofía, la pequeña, pasaba horas en el jardín, mirando las flores blancas que rodeaban la casa. A veces hablaba con ellas, como si fueran amigas, y Elena, desde la ventana, la observaba con ternura. ¿Crees que está bien?, le preguntó Mateo una tarde, mientras ayudaba a Elena a plantar nuevas flores. Elena sonrió. Está sanando, a su manera. ¿Y nosotros?, preguntó el niño con la voz baja. ¿Algún día dejaremos de doler? Elena dejó la pala en el suelo y miró a Mateo con esos ojos color miel que parecían entenderlo todo. El dolor nunca se va por completo, pero se transforma. Deja de ser una herida abierta y se convierte en una cicatriz. Y las cicatrices, aunque duelen a veces, también nos recuerdan que sobrevivimos. Mateo asintió lentamente, aunque no estaba seguro de entender del todo. Pero algo en esas palabras le dio paz. Una semana después, Elena llevó a los niños al pueblo. Necesitaban ropa nueva, zapatos, útiles escolares. Mateo se resistió al principio. «No tiene que gastar en nosotros», dijo, avergonzado. Elena lo miró con firmeza. «No es un gasto, es una inversión, en ustedes, en el futuro». Y aunque Mateo no entendía del todo qué significaba eso, sintió que era importante. En el pueblo, algunas personas los miraron con curiosidad, otras con lástima, y unas pocas con desconfianza. «Esos son los niños que llegaron bajo la tormenta», murmuró una mujer a otra mientras pasaban por la tienda. «Sí, pobrecitos, sin madre, sin nada. ¿Y ella se los va a quedar?». «Eso dicen, aunque no sé cómo va a hacer. Ella vive sola, ¿cómo va a cuidar a 3 niños?». Elena escuchó todo, pero no dijo nada. Solo tomó la mano de Sofía con fuerza y siguió caminando. Esa tarde, cuando volvieron a la casa, Elena preparó chocolate caliente. Los sentó en la mesa y les dijo algo que necesitaban escuchar. «La gente va a hablar, siempre lo hace. Van a decir que no puedo, que no sé, que es una locura, pero yo no hago esto por ellos. Lo hago por ustedes, y por Lucía, y por la promesa que hice hace 20 años». Mateo la miró con seriedad. ¿Y si alguien intenta separarnos? Elena apretó los labios. «No lo voy a permitir». «¿Pero cómo?». Ella tomó aire. «Voy a hablar con las autoridades. Voy a demostrar que ustedes están bien aquí, que tienen un hogar, que no están abandonados». «¿Y si no nos creen?». Elena se inclinó hacia adelante y tomó las manos de Mateo. «Entonces voy a luchar, porque ustedes no son solo los hijos de Lucía, ahora también son míos». Y esas palabras, simples, directas, verdaderas, llenaron algo en el corazón de Mateo que no sabía que estaba vacío. Al día siguiente, Elena fue a hablar con la trabajadora social del pueblo. Se llamaba Marta. Una mujer de unos 50 años, con lentes gruesos y una carpeta llena de papeles. «¿Usted quiere quedarse con 3 niños que no son suyos?», preguntó con tono escéptico. «Sí». «¿Tiene familia, esposo, alguien que la ayude?». «No, vivo sola». «¿Y cómo piensa mantenerlos?». Elena se irguió en la silla. «Tengo una pequeña pensión. Trabajo cosiendo ropa por encargo. Y si hace falta, buscaré más trabajo. Pero no los voy a dejar». Marta la miró por encima de los lentes. «¿Por qué hace esto? ¿Qué gana usted?». Elena sonrió con tristeza. «No gano nada, solo cumplo una promesa». «¿Una promesa?». «Sí, a la madre de esos niños, mi amiga de infancia, la persona que más quise en este mundo». Marta escribió algo en su carpeta. Luego suspiró. «Voy a tener que hacer una visita, ver las condiciones de la casa, hablar con los niños, asegurarme de que están bien. Cuando quiera, mi puerta está abierta». 2 días después, Marta llegó a la casa. Los niños estaban nerviosos. Mateo había limpiado todo 3 veces. Clara había horneado pan con Elena. Sofía había recogido flores del jardín y las había puesto en un jarrón sobre la mesa.
Marta entró y miró alrededor. La casa era sencilla, pero limpia, cálida. Olía a pan recién hecho y a flores blancas. ¿Puedo hablar con los niños?, preguntó. Elena asintió. Marta habló con Mateo primero. ¿Te gusta estar aquí? Mateo asintió. ¿Te trata bien? Sí, muy bien. ¿Sa extrañas a tu mamá? La pregunta lo golpeó. Mateo tragó saliva. Todos los días, pero Elena nos cuida como mamá hubiera querido. Marta escribió algo, luego habló con Clara. ¿Qué haces aquí durante el día? Ayudo en la cocina, juego con Sofía, leo. Elena me está enseñando a coser. ¿Te sientes segura? Sí, por primera vez en mucho tiempo. Finalmente, habló con Sofía. ¿Eres feliz aquí, pequeña? Sofía asintió con una sonrisa tímida. Elena huele a flores, como mamá. Y esa respuesta, tan simple, tan pura, hizo que Marta cerrara su carpeta. Cuando terminó la entrevista, Marta se acercó a Elena. Voy a recomendar que se inicie el proceso de adopción temporal, pero debes saber, no será fácil. Hay que buscar al padrastro, notificarlo, y si él se opone... Él los echó bajo la lluvia, interrumpió Elena con voz firme. Los dejó solos, hambrientos, asustados. No tiene derecho a oponerse a nada. Marta asintió. Entonces haremos lo necesario para protegerlos. Y por primera vez desde que los niños llegaron, Elena sintió que el camino, aunque difícil, era posible. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Elena salió al jardín. La luna brillaba sobre las flores blancas. El aire olía a tierra mojada y a jazmines. Elena se arrodilló frente al árbol más grande del jardín y comenzó a cavar, no muy profundo, solo lo suficiente para plantar algo nuevo. Sacó de su bolsillo una pequeña semilla de jazmín, la que había guardado durante años, esperando el momento correcto para plantarla. Y ahora, ese momento había llegado. Colocó la semilla en la tierra con cuidado, la cubrió, y luego, con las manos llenas de tierra, cerró los ojos y susurró: Lucía, tus hijos están a salvo, te lo prometo. Y aunque no hubo respuesta, algo en el viento pareció acariciar su rostro, como si Lucía estuviera ahí, sonriendo, agradeciéndole, descansando. 6 meses después, el invierno había pasado. La primavera llegó con suavidad, pintando el jardín de Elena con colores que no había visto en años, y en el centro del jardín, justo donde ella había plantado la semilla de jazmín, comenzó a crecer algo hermoso. Un brote pequeño, verde, frágil, pero lleno de vida. Mateo lo vio primero una mañana mientras regaba las flores. «¡Elena! ¡Mira!», gritó con una sonrisa que no había tenido en meses. Elena salió de la casa, secándose las manos en el delantal, y cuando vio el pequeño brote, sintió que el corazón se le llenaba de algo inexplicable. «Es el jazmín», susurró, arrodillándose frente a la planta. «Está creciendo». Clara y Sofía se acercaron corriendo. «¿Es de mamá?», preguntó Sofía con los ojos grandes. Elena asintió, con lágrimas en los ojos. «Sí, mi amor, es de ella». Y aunque Sofía no entendía del todo cómo una planta podía ser de su mamá, algo en su corazón le dijo que sí, que esa planta era un regalo, un mensaje, una forma de decirles que ella seguía ahí, de alguna manera. Durante esos 6 meses, muchas cosas habían cambiado. El proceso de adopción había avanzado. Marta, la trabajadora social, había hecho varias visitas más. Siempre encontraba a los niños felices, bien cuidados, con ropa limpia, comida en la mesa y, sobre todo, con sonrisas. El padrastro había sido notificado. Al principio amenazó con pelear, pero cuando descubrió que tendría que enfrentar cargos por abandono, desapareció, como siempre hacía cuando las cosas se ponían difíciles. Y un día, Marta llegó a la casa con un sobre en las manos. Elena lo abrió con manos temblorosas, leyó el papel en silencio, y cuando terminó, las lágrimas comenzaron a caer. «¿Qué dice?», preguntó Mateo nervioso. Elena sonrió,
con el rostro empapado. Dice que son oficialmente míos, que puedo adoptarlos legalmente. Los 3 niños la miraron sin poder creer lo que escuchaban. ¿De verdad?, susurró Clara. De verdad. Y en ese momento, algo mágico sucedió. Los 3 niños corrieron hacia Elena y la abrazaron con todas sus fuerzas. Y ella los abrazó de vuelta, sintiendo que por fin, después de tanto dolor, algo bueno había llegado a su vida. No solo para ellos, para ella también, porque Elena había vivido sola durante años. Había pasado noches enteras preguntándose para qué era esa luz que mantenía encendida en la ventana, para quién era esa casa rodeada de flores blancas, y ahora lo sabía. Era para ellos, siempre había sido para ellos. El pueblo comenzó a cambiar su opinión. Al principio muchos dudaban, decían que no duraría, que era imposible, que una mujer sola no podría con 3 niños, pero cuando vieron a Mateo ayudando en la panadería, a Clara cantando en la iglesia, a Sofía riendo en el parque, entendieron que los milagros no siempre llegan como esperamos. A veces llegan despacio, en silencio, con pasos pequeños. Una tarde, mientras Elena cosía junto a la ventana, Mateo se acercó con algo en las manos. «Hice esto para usted», dijo tímidamente. Era una pulsera, hecha de hilos trenzados, con cuentas de colores, igual a la que Elena y Lucía habían hecho cuando eran niñas. Elena la tomó con cuidado, sintiendo que el peso de esa pulsera era mucho más grande que su tamaño. «¿Cuándo aprendiste a hacerla?», preguntó con voz temblorosa. «Clara me enseñó. Ella dice que mamá le enseñó a ella cuando era pequeña». Elena se puso la pulsera en la muñeca, junto a la que ya tenía, y ahora las 2 brillaban juntas. «Gracias, Mateo. Es el regalo más bonito que he recibido». Mateo sonrió, y por primera vez, Elena vio en sus ojos algo que no había visto antes. Paz. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Elena salió al jardín. El jazmín ya tenía varias flores, blancas, delicadas, perfectas. Se arrodilló frente a la planta y acarició una de las flores con ternura. «Lucía, cumplí la promesa», susurró. «Tus hijos están bien, están felices, están a salvo». Cerró los ojos y, por un momento, sintió algo. Un aroma, suave, dulce, como el perfume que Lucía solía usar cuando eran niñas. Y aunque no había nadie más en el jardín, Elena supo que no estaba sola. «Gracias por confiar en mí», dijo con la voz quebrada. «Gracias por darme la oportunidad de ser parte de algo tan hermoso». El viento sopló suavemente, moviendo las flores blancas, y en ese movimiento Elena encontró su respuesta. Lucía estaba en paz, y ella también. Los años pasaron. Mateo creció, se convirtió en un joven responsable que ayudaba a Elena en todo. Estudió, trabajó. Y siempre llevó consigo la carta de su madre, como un recordatorio de que la fe nunca falla. Clara se convirtió en maestra, cumplió el sueño que su madre nunca pudo, y cada vez que entraba a un salón de clases pensaba en ella, en las historias que le contaba, en las canciones que cantaban juntas. Sofía se convirtió en jardinera. Cuidaba las flores blancas de la casa con devoción, y cada vez que plantaba un nuevo jazmín, sentía que su madre estaba cerca. Y Elena envejeció rodeada de amor. Nunca se sintió sola de nuevo, porque había aprendido algo que pocas personas entienden. La familia no siempre es la que nace de la sangre, a veces es la que nace de las promesas cumplidas. Una tarde, muchos años después, Mateo llegó a la casa con una caja en las manos. «Encontré esto en el ático», dijo poniéndola sobre la mesa. Elena la abrió con cuidado. Dentro había cartas, fotografías y un objeto pequeño que brilló bajo la luz. Una pulsera. Pero no era la de Elena, era la de Lucía. Mateo la había guardado durante años sin saber qué hacer con ella. «Creo que debería estar con usted», dijo, con la voz suave. Elena tomó la pulsera con manos temblorosas. La puso junto a las otras 2 que ya tenía en su muñeca. Y ahora las 3 brillaban juntas,
pasado, presente, futuro. Gracias, Mateo, susurró, por guardarla, por cuidarla, por recordar. Él sonrió. Mamá dijo que la luz nunca se apaga, y tenía razón. Elena asintió con lágrimas cayendo suavemente. Sí, tenía razón. Y esa noche, sentados alrededor de la mesa, los cuatro, porque ahora eran cuatro, siempre habían sido cuatro, compartieron historias, risas, recuerdos, y en algún lugar, más allá del viento, más allá de las estrellas, Lucía sonreía, porque su mayor miedo no se había cumplido. Sus hijos no estaban solos. Nunca lo estuvieron. Porque cuando tres niños caminaron bajo la tormenta, buscando una luz que no sabían si existía, la fe los guió, y el amor los recibió. Y el destino que su madre había escrito en una carta empapada, se cumplió, no como un cuento de hadas, sino como algo mucho más real, como un milagro humano, hecho de pasos lentos, de manos extendidas, de promesas cumplidas, y de una luz que nunca, nunca se apagó. A veces, cuando todo parece perdido, la fe enciende una luz, y esa luz no siempre viene del cielo. A veces viene de una puerta que se abre, de un abrazo inesperado, de una promesa que alguien cumplió aunque el tiempo intentara borrarla. Si esta historia tocó tu corazón, compártela, porque hay alguien que necesita recordar que los milagros no siempre llegan rápido, pero siempre llegan. Y si tú fuiste esa luz para alguien, o si alguien fue esa luz para ti, déjanos tu historia en los comentarios. Porque aquí, en este espacio, celebramos las historias que florecen cuando más las necesitamos. Gracias por quedarte hasta el final. Gracias por creer.